Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, es un día que marcó la historia de la humanidad, que nos Amén. recuerda un hecho que realmente cambió nuestra vida para siempre y nos dio esperanza. Amén. ¿Qué sucedió? Jesucristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Amén. Gloria a Dios Gloria por a ese Dios. hecho maravilloso, sobrenatural, Amén. que nos dio sentido. Que a cambió vida. la historia. Cambió la historia, nos dio sentido a la vida. Fue el único que venció a la muerte. Jesucristo venció a la muerte. Después de todo lo que padeció, que le contamos. Y está vivo hoy. Amén, amén. Amén. Después de todo Hoy ese vive. camino terrible de dolor, de sufrimiento, de humillación, podemos decir, el Señor triunfó. Amén. Y esa es la palabra que le da sentido a esta palabra, a la Biblia, al cristianismo. Amén. La palabra resurrección. Si no estuviese esa palabra, nuestra fe no tendría fundamento y la Biblia no tendría sentido de ser escrita, porque no nos daría las palabras de vida eterna que a través de este libro el Señor nos da. Amén. Y con eso cambia, como dijimos, el sentido de la persona, nos libra del temor de la muerte, de ese enemigo tan terrible. Bueno, el Señor hace milagro y sigue haciendo ese milagro. Sí, a través de dice una su palabra muy resurrección. importante, ¿no? Que así como Él resucitó, esa es nuestra esperanza, que así también nosotros resucitaremos un día. Amén. Amén. Un día vas a resucitar, un día vamos a resucitar. Amén. Y tenemos esa esperanza gloriosa. Que Amén. no todo se termina acá, sino que esto simplemente es un paso que hay que transitar para saber nuestro destino. Para alcanzar la vida abundante. Exacto. Acá decidimos nuestro futuro. Si estamos aptos o no para ir con Él al cielo. Amén. Amén. Entonces habíamos hablado un poco acerca de la crucifixión de Cristo. Ahora vamos a hablar de la resurrección. ¿Qué nos dice la palabra acerca de la resurrección? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían... domingo. El domingo. Habían traído especias aromáticas, que era todo un ritual que hacían los judíos en el cuerpo de los muertos. Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cosa muy importante, perdón que te corte, Rosana, porque hay ciertas personas o creencias
que dicen que el cuerpo del Señor se desvaneció y que Jesús, cuando se presentaba con sus discípulos, iba tomando diferentes cuerpos. Por eso es que le dan la explicación a que por qué los discípulos no lo conocían cuando se presentaba delante de ellos. Sin embargo, vamos a leer allí que Jesús, cuando se presentó a sus discípulos, dijo, mete mi mano, y le dijo a Tomás inclusive, acá está mi mano y mete tu mano en mi costado para que veas que yo mismo soy. O sea que las marcas que le hicieron a Jesús en su cuerpo, aún cuando resucita y tiene un cuerpo glorificado, aún quedaron. Amén. Como prueba. Como prueba de que Jesús resucitó, volvió a la vida. Amén. Su mismo cuerpo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, aconteció que estando ellas, estas mujeres perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Tremendo, hermanos, tremendo. Este es el hecho más trascendental en la vida de Cristo, pero como decíamos, es lo que a nosotros nos da sentido como cristianos. Muchas religiones tienen líderes, sí, Buda, Mahoma, no sé, líderes, la Madre Teresa, no sé, otro líder, Mahatma Gandhi. Todos esos líderes, nosotros si vamos a sus lugares de origen, vamos a encontrar sus tumbas y sus restos. De Jesús jamás se encontraron sus restos, porque Jesús resucitó, hermanos. Amén. Y en los siguientes estudios vamos a seguir trabajando sobre esto y vamos a ver cómo Jesús no solamente resucitó, sino que Él vino y se hizo ver por los hombres. No solamente resucitó y se fue al cielo, no. Él se le apareció a sus discípulos y a muchísimas personas. Dice que a más de 500 personas Jesús se le apareció. Durante 40 días. Durante 40 días. Y fueron justamente estas personas las testigos de esos hechos. Y fueron justamente estas personas las que escribieron estos hechos. Fueron testigos presenciales de que estos hechos fueron verdad. Hay personas que dicen, no puedo creer en la palabra, no puedo creer en la Biblia. Obviamente que para nosotros es fe, y la fe es la certeza de algo que no vemos. Dice, es la convicción de lo que no vemos. Pero dice el Señor, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Exacto. Se trata de la gracia del Señor sobre nosotros, porque la fe es un regalo de Dios, hermanos. Y estos hechos son cosas grandiosas, sobrenaturales, que a veces nuestra razón no acepta. Y justamente la fe no se trata de razón, se trata de irracionalidad. La fe es irracional, hermanos, pero los hechos fueron reales. Este libro no es un libro de cuentos, no es un libro de fantasías, es un libro de historia. Amén. Y la historia es real. Gloria a Dios. Ellos escribieron lo que vieron y ahora acá nos quedaron los hechos registrados para que nosotros podamos también conocer y saber todo lo que sucedió en realidad, contados por distintas personas, no solamente la versión de una sola persona, sino varias personas que contaron los hechos que vieron. Acá tenemos en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan
contaron, nosotros decimos, ¿por qué dicen lo mismo? ¿Por qué? Por ellos contaron en su forma de expresarse los mismos hechos con distintas palabras. Por eso tenemos la forma de Mateo, que se enfocó hacia algunos aspectos de la vida de Jesús. Marcos, Lucas, Juan, todos contaron prácticamente los mismos hechos, porque ellos lo vivieron, pero con un enfoque diferente, hermanos. Muy bien. Una cosa que quiero resaltar, hermanos, con respecto a la vida de los cristianos en los tiempos de Jesús, es que tenemos que recordar el hecho de que cuando Jesús muere, los discípulos disparan para todos lados. Recuerdan el hecho de que Jesús fue apresado y en el momento de ser apresado, sus discípulos le niegan y se dispersan. Al morir Cristo, cada uno de los discípulos, con temor, se habían encerrado, no querían saber nada, e inclusive muchos de ellos habían vuelto a su vida anterior. Murió el líder, ya está, se terminó, fue todo muy lindo. Sin embargo, algunos dicen que volvieron a pescar. Y es en ese momento cuando Jesús se les presenta a lo largo de esos 40 días y vemos la transformación de personas temerosas a unas personas valientes capaces de enfrentar la misma muerte por el hecho de que Jesús resucitado se les presenta. Amén. Y eso es justamente lo que queremos poder y declaramos que una vida no es transformada por la religión evangélica ni por la iglesia, sino que lo que te hace diferente es tener un encuentro con Jesús. Amén. 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 Eso es lo que te cambia. De ser una persona religiosa a ser una persona creyente. Hay personas que van a la iglesia, que creen, que van, pero el tener un encuentro con Jesucristo es lo que realmente transforma el corazón y la vida. Es lo que te hace diferente. Y eso es lo que nosotros deseamos, que cada persona que vaya a la iglesia no tenga un encuentro con la religión o con el club evangélico, sino con Jesucristo. Que Jesucristo es el único que te puede transformar la vida. El único que te puede cambiar la vida es Jesús. El hombre no puede hacer nada. Yo te quiero mucho, quiero ayudarte, me siento tu amigo, me siento tu hermano, pero tenemos capacidades limitadas. El único que puede trascender las barreras del tiempo, de las distancias y de todo tipo de culturas y de todo tipo de problemas es solamente Dios. Y es por eso que nosotros oramos y le pedimos al Señor que vos, que tu familiar, que tu amigo, que tu hijo, que tu hija, que tu esposo, que tu esposa tenga un encuentro con Jesucristo, que es el único que realmente te puede cambiar, te puede transformar. Y eso lo vemos en los discípulos. Los discípulos eran temerosos, se dispersaron, se terminó, se murió, lo apresaron, lo mataron. Bueno, cambiamos, seguimos con la pesca, seguimos con nuestra vida, nos vamos para aquella ciudad, nos vamos para la otra, y sin embargo Jesús se les presenta y le dice, esto era lo que le había dicho, que el Hijo del Hombre iba a venir, iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Amén, Jesucristo ha resucitado. Y es por eso que nosotros estamos contentos, hermanos, porque nuestro Dios vive. Amén. Nuestro Amén. Dios vive, Él está vivo. Así es. Amén. Y es por eso que queremos animarte a que proclames, a que declares, no a la religión, no a la iglesia, sí a Jesús. Nuestra predicación debe ser no de aquello, de lo otro, sino que nuestra predicación debe ser Jesucristo. Jesucristo es Dios, Amén. Jesucristo es el mediador, Jesucristo es el Salvador. Amén. Y de ahí que nosotros nos llamamos evangélicos. ¿Por qué? Porque damos esta buena noticia. Amén. Esta es la buena noticia. Evangelio significa Esta eso. es lo medular del cristianismo y de la Biblia. ¿Cuál es la buena noticia? Justamente lo que sucedió en esta semana. Jesucristo vino al mundo. Jesucristo sufrió por nosotros. Amén. Tuvo que pasar todo ese proceso porque vino a pagar lo que nosotros no podíamos pagar, que era la muerte. Él vino a morir en mi lugar. Vino a morir en tu lugar.
¿Por qué? Porque nosotros no podíamos pagar con nuestra muerte nuestros pecados, porque nuestra muerte no valía, porque nosotros somos pecadores. Él vino a pagar nuestras faltas con su propia muerte. Pero no solamente eso, sino que murió y resucitó. Amén. Venció a la muerte. Gloria a y que Dios. dijo que todo aquel que en él cree Aleluya. va a estar con él en su gloria. Así es. No se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo desde mi lugar? Conocer la historia, conocer lo que pasó, conocer lo que Jesús hizo por mí. Porque hay muchas personas que dicen, yo no creo, pero jamás agarraron una Biblia, jamás les interesó leer. Pero después decimos, wow, me pasó esto, me pasó aquello. La culpa es de Dios. Pero ¿te interesaste en saber lo que Dios esperaba de vos? Lo que Dios quería que supieras, no sabes quién es Jesús, no sabes lo que hizo Jesús por vos. Bueno, la Biblia te lo dice. Tenés una herramienta, tenés un documento, una carta de Dios acá que te dice qué hizo Jesús por vos. Pero no solamente te dice lo que hizo Jesús por vos, que fue sufrir, dejar su gloria, humillarse, venir a la tierra, sufrir por nosotros, morir, entregar su propia vida, resucitar. ¿Qué nos pide el Señor? Solamente que podamos creer a toda esta tribulación que vivió Jesús por nosotros, este castigo que echó sobre sus hombros, que nos correspondía a nosotros. Él vino a librarnos de la muerte. Creer, no solamente creer, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero ¿quiénes son los que realmente son hijos de Dios? Dice, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre ser hijo y no serlo. Nosotros sabemos todos que nuestros hijos acceden a lugares de la casa, a cosas, a nuestras pertenencias, y nosotros no les rezongamos, entran a la casa sin permiso. Sin embargo, un extraño tiene que golpear. Un extraño tiene cierta distancia con nosotros, no pertenece a nuestro círculo íntimo, pero nuestros hijos sí. Bueno, lo mismo hace Dios con nosotros. Nos da privilegios de hijo. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a su Hijo en nuestro corazón, a Jesús, al Hijo de nuestro Padre. Aceptamos a Jesús en nuestro corazón, tenemos los derechos de hijo. Ahí tenemos los derechos de pedirle como Padre y ser bendecidos por Él. No solamente ser bendecidos en esta vida, tener una vida abundante, con sentido, sino ser bendecidos con la vida eterna. Amén. Qué importante que es no solamente todo lo que está diciendo Rosana, sino que el vivir en consecuencia a lo que hemos creído. La Biblia dice que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. ¿Qué significa esto? Que una persona que nosotros la vemos tomada en la calle, ¿qué está diciendo esa persona? Que le interesa el alcohol, que le interesa ese tipo de vida. ¿Esa persona está predicando? Sí, está predicando con sus hechos, está predicando con su vida. Bueno, así nosotros también los cristianos decimos de creer, decimos de confiar en el Señor, pero en la cancha es donde se ven los pingos, ¿no? Bueno, entonces debemos de actuar en consecuencia y actuamos en consecuencia. Por eso decimos, hermanos, si vos sos cristiano, si vos sos creyente, si has creído que Jesucristo es tu Señor, siempre recordá actuar como el Señor hubiera actuado en tu lugar. ¿Qué hubiera hecho el Señor con esto? ¿Cómo hubiera actuado? Amén. Siempre decís, Señor, ayúdame a actuar, porque lo que estoy viviendo ahora lo estoy viviendo en tu fe. Amén. Amén. Que podamos actuar en el amor, que podamos actuar viendo al prójimo como a nosotros mismos, que podamos amarnos, que podamos respetarnos, porque lo que no queremos para nosotros, tampoco lo hagamos. Amén. Amén. Hay un versículo que dice que la fe sin obras es muerta. Yo puedo tener fe, sí, pero si mis obras no siguen lo que yo declaro,
no sirve de nada. Si yo estoy declarando que creo, pero no cambio mi vida y mis obras siguen igual, con mis obras estoy negando lo que creo. Amén, hermanos. Que realmente podamos tener la capacidad para vivir lo que declaramos, hermanos. Dios le bendiga mucho. Amén, Dios les bendiga.